La Federación Colombiana de Municipios y el proyecto Integra de USAID han unido esfuerzos para afrontar el contexto de la crisis migratoria en el país y le han apostado al fortalecimiento de capacidades desde el nivel local, planteando herramientas para mejorar las condiciones de esta población. Colombia en la última década ha pasado de ser un país de origen migratorio a ser un país de origen, tránsito y destino. Es así que en Colombia hay más de 2.8 millones de migrantes, en su mayoría provenientes de Venezuela, los cuales se han asentado en las ciudades principales del país. En este contexto, la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, en el marco de su estrategia, viene apoyando al gobierno colombiano en poder trabajar en atender el fenómeno migratorio en 3 líneas. La primera es fortalecer la capacidad de gobernanza migratoria del país para poder atender a estas olas migratorias y poder trabajar hacia la integración de los migrantes. La segunda es fortalecer la capacidad de los municipios y de las gobernaciones que reciben la mayor cantidad de población migrante en el país. La tercera, poder trabajar hacia una cohesión social mucho más amplia, previniendo por una parte la xenofobia y segundo, trabajando y ayudando a que tanto las comunidades receptoras como la población migrante y los retornados colombianos trabajen en el contexto de poder fortalecer el desarrollo local de las comunidades donde están viviendo. La Federación Colombiana de Municipios, como entidad catalizadora del desarrollo territorial y empoderamiento municipal, trabaja de la mano con USAID en el marco del proyecto Integra para transferir conocimiento a los municipios, fortalecer las secretarías de planeación y de hacienda para ofrecer bienes y servicios adecuados a la población migrante, a la población retornada y a todas las personas en sus territorios. Es el objetivo del convenio que hemos suscrito con USAID y que nos permite trabajar en este momento en 3 ciudades, logrando que la federación adquiera capacidades de acompañamiento a todos los municipios del país en su labor de construir productos de conocimiento que integran la gobernanza migratoria y las finanzas públicas locales para que definitivamente desde los gobiernos locales sigamos buscando dignificar la situación de tantas personas que salen de sus países y que deben llegar a utilizar los servicios en estos territorios. Igualmente, la Federación ha prestado asistencia técnica territorial y ha promovido escenarios de incidencia, trabajando en conjunto con los gobiernos locales en los lugares donde se desarrolla este proyecto. La Federación Colombiana de Municipios construyó un curso autoformativo sobre finanzas públicas municipales y gestión migratoria con enfoque de género, basado en 2 libros de la Biblioteca de las Finanzas Municipales, uno sobre gestión tributaria y otro sobre gerencia del Plan Operativo Anual de Inversiones. Asimismo, construimos una cartilla sobre gestión migratoria a nivel local con la ayuda de los expertos temáticos del proyecto. Todo esto le deja a la Federación Colombiana de Municipios capacidad instalada para seguir apoyando a los municipios en el futuro. Continuaremos trabajando en potenciar la capacidad de gobernabilidad municipal de la mano de USAID y su proyecto Integra para promover la integración social. Bueno, muy buenas tardes para todos los presentes, todos los alcaldes del país, en especial a la Federación Colombiana de Municipios, al alcalde Alejandro Funes, mi presidente de Asocapitales, mi amigo, bienvenido a este evento, a mi amigo, alcalde de La Guajira, y a todos los alcaldes de La Guajira que aquí están aquí presentes. Saludarte,
Diego, saludarte, Paula también, por ser parte de este panel y saludar a todo el equipo de la Federación de Municipios que bien hoy nos brindaron el espacio de poder conversar, de poder informar a los demás alcaldes todo lo que tiene que ver con los retos del tema migratorio y las experiencias que tenemos desde las ciudades fronterizas y a través cómo hemos articulado a favor o en beneficio pues de toda la población migrante retornada y de acogida en el país, que ya son aproximadamente 2.5 millones de personas que están en el país con la opción de retornar o de quedarse en el país. Entonces, teniendo en cuenta pues todo lo que el país, de acuerdo a sus experiencias, lo que estamos viviendo en el país, iniciamos entonces este panel con la primera pregunta, y es que ¿cuál es su perspectiva sobre la política migratoria actual del gobierno, teniendo en cuenta como apertura de los pasos de frontera y demás disposiciones en materia de política pública migratoria? No sé si le damos la palabra a las mujeres primero, Diego. Bueno, gracias, alcalde. Bueno, buenas tardes a todas las alcaldesas y alcaldes que están hoy presentes, a todos los demás asistentes y muchas gracias a la Federación Colombiana de Municipios por invitarnos el día de hoy. Desde el proyecto Integra estamos muy complacidos de poder acompañarlos en este importante congreso. Bueno, creo que hay varias cosas para mencionar sobre la pregunta que nos plantea el alcalde sobre la política que nos está planteando el gobierno nacional. Cuando uno revisa las bases del Plan Nacional de Desarrollo, el gobierno nacional está haciendo una apuesta clara en varios temas. Uno, reconocer que la población migrante es sujeto de derechos. En Colombia tenemos una trayectoria importante en entender qué significa garantía de derechos a poblaciones vulnerables y esto nos lo plantea el Plan Nacional de Desarrollo, pero también nos plantea cosas muy importantes y es, por ejemplo, cómo trabajamos con la población colombiana retornada, cómo hay un fortalecimiento del acceso a servicios que tal vez es lo que más reta a los alcaldes y alcaldesas. Y también nos plantea unas discusiones regionales en torno a cómo esta migración no es solamente de pronto algo que afecta a Colombia por ser el país inmediatamente vecino de Venezuela, sino también cómo plantea unas discusiones de nivel regional que son importantes. ¿Qué empieza a ser fundamental aquí? Que a medida que se van dando esas discusiones tal vez regionales, se atienden las necesidades puntuales que cada uno de ustedes pueden estar enfrentando. ¿Cómo se provee servicios a la población? ¿Cómo se maneja la discriminación y los posibles brotes de xenofobia? ¿Cómo se plantean también los retos de seguridad que muy seguramente muchos de ustedes, alcaldes y alcaldesas, han vivido? Es decir, ¿cómo vamos de todas formas resolviendo los problemas del día a día, construyendo capacidades en los municipios, capacidades fiscales, de formulación de política, de prestación de servicios? Diego. Muchas gracias. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, Paula, alcalde. Tal vez la respuesta a su pregunta es, en efecto, la política nacional y el país ha hecho un gran esfuerzo por reconocer la importancia de la atención a la población migrante venezolana, no solamente por el efecto migratorio que eso tiene, sino por el efecto de que muchos de esos son connacionales directos o indirectos o de segunda instancia, pueden tener un acceso muy rápido a la nacionalidad colombiana. Luego es una población un poquito compleja de manejar porque son colombianos. Muchos de esos son colombianos o tienen ese derecho. Pero yo creo que lo que ha puesto en evidencia el manejo de esta política es un ejemplo de esas políticas nacionales que tienen cara de territorio. Porque sí, a nivel nacional hablamos de 2,5 millones de migrantes venezolanos. Pero ese número es un número importante, sin duda, pero es el 5% de la población colombiana. Pero cuando uno se va a Maicao, donde ha recibido que la población migrante en Maicao es el 50% de la población de Maicao, pues la situación es totalmente diferente. Luego, la realidad es que el
la atención de la población migrante tiene que ser vista desde los ojos del territorio. No es lo mismo atender a 600.000 migrantes en Bogotá, donde eso termina siendo el 7-8% de la población de Bogotá, a atender a una población así sea menos en cantidad, como en el caso de Maicao que referencié, que es el municipio que más le ha pegado proporcionalmente la población migrante. Imagínense ustedes tener de la noche a la mañana, o en un espacio de 1 año o de 2 años, tener un 50% más de la población. ¿Qué servicios públicos aguantan eso? ¿Cómo le damos agua? ¿Cómo le damos educación? ¿Cómo le damos salud? Y tal vez ese es el problema central desde el punto de vista fiscal, alcalde, que nosotros quisiéramos traer a colación, y es, bueno, hay que atender a esta población. Ya sabemos que hay un 50% más de personas viviendo en este municipio, en el caso de Maicao. El problema es cómo los atendemos. O sea, como dice el dicho tradicional, pues donde hay sopa para 4, de pronto hay sopa para 5. Sí, pero no para 10. Entonces ahí ya nos pone en una situación, a ustedes alcaldes los puso en una situación muy compleja, o los ha puesto en una situación muy compleja, ver cómo manejamos esa ola migratoria, esa población flotante enorme que ha llegado a los municipios. Ese yo creo que sería el punto central del manejo de la política migratoria. Así es, y teniendo en cuenta que todos los procesos migratorios tiene un potencial socioeconómico positivo también en las ciudades, en materia del emprendimiento, la empleabilidad, de todo lo que tiene que ver con su actividad económica. Las alcaldías también empezamos a trabajar y cómo empezamos a integrar ese tema migratorio. Entonces, ¿cómo prever las implicaciones fiscales, que era lo que estaba hablando Diego, de una adopción de una política pública migratoria para los municipios colombianos, y cuál es el papel de los municipios dentro de esta gestión migratoria en el país? Diego. Muchas gracias y muy buena pregunta, alcalde. Yo creo que aquí esa pregunta toca separarla un poquito. Primero es, ¿cuál es la competencia de un alcalde o de un municipio en la atención de la población migratoria? Si uno le pone el apellido población migratoria, de pronto uno dice, ojo, ahí estamos hablando de un tema de política nacional, estamos hablando de un tema de política internacional del país. Es decir, estamos hablando de algo que es responsabilidad del gobierno nacional. Pero si nos vamos y analizamos cuál es la responsabilidad del alcalde o del municipio frente a los habitantes de su municipio, ya le quitamos el elemento migratorio, pues estamos hablando de que la responsabilidad implica garantizar la prestación de los servicios, etcétera, etcétera, de esa población. Esos servicios normalmente los fondeamos con el SGP. Esa es la realidad de la mayoría de municipios de este país, por lo menos los 5 y 6, que son el 95% de los municipios del país, son fondeados por el SGP. Y el SGP en principio no tiene en cuenta de manera explícita el manejo de la población migrante, pero además no tiene en cuenta el manejo de todos los servicios que los municipios le terminan dando a la población migrante o no migrante, a la población residente. Entonces eso en últimas termina siendo yo alcalde, o yo municipio, perdón, yo municipio termino ofreciéndole una gran cantidad de servicios que tengo que fondear con recursos que muchas veces no tengo, ¿cierto? Sacrificando otro tipo de servicios que debería ofrecer. Varios estudios han demostrado que la flexibilidad que tienen los alcaldes en el manejo del SGP no es el 15% de libre inversión, sino es muchísimo menos por esas razones. Entonces, ahí estaría otro elemento. Y usted menciona, alcalde, un tema que es cierto. La población migrante eventualmente va a tener un impacto sobre el crecimiento económico, mayor mano de obra, posiblemente más calificada, etcétera. Sin embargo,
Eso es en el mediano plazo. En el corto plazo toca atender a esa población. Llega y esos niños toca darles nutrición, esas personas toca darles salud, toca darles educación. Entonces la pregunta es nuestra capacidad institucional, nuestra capacidad de oferta de servicios, ¿cómo está para poder prestar eso? Y ahí tenemos las limitaciones de que pues expandir la capacidad de oferta, pues primero no es de la noche a la mañana y segundo vale un dinero importante. Y eso nos lleva al último elemento, y ya para concretar, el último elemento es ¿qué tanto sabemos de lo que le estamos ofreciendo a la población migrante? Y ese es uno de los problemas que con los centros Integra, que han promovido la cooperación americana, se está tratando de solucionar, y es poder tener información real y creíble de cuánto se está atendiendo y cuánto está costando la atención a la población migrante. Hoy en día, desafortunadamente, no tenemos esa información y posiblemente esa sería una de las grandes tareas de cara a la programación de inversiones, a la programación de gasto, es poder tener una contabilidad de costos que nos permita saber cuánto realmente está costando atender a esa población para que el día de mañana podamos tener en últimas las cuentas claras y podamos ir o bien sea a la Cancillería, o bien sea a la Presidencia, o bien sea al que sea, y decir, bueno, nos ha costado atender a esta población tanta plata, más o menos, de manera que podamos tener. Un dato del ejercicio que estamos haciendo en la Federación, solamente para el caso de Santa Marta, Cartagena y Medellín, y con los datos del 2021, es que estimamos costó adicionalmente 100.000 millones de pesos más la atención a la población migrante, más de los servicios tradicionales dados, y esto es un cálculo muy sencillo hecho con base en el SGP per cápita, y lo multiplicamos por la población migrante atendida o registrada en esos 3 municipios. Gracias, Diego. Y si bien la integración es altamente contextual y varía de acuerdo a los diferentes países y regiones, Riohacha es una de las 9 ciudades donde ya hay centro integrante, y quiero preguntarte, Paula, ¿cuál ha sido el aporte del programa Integra para la situación migratoria del país? Bueno, gracias, alcalde. Mire, yo voy a responderle a esa pregunta también tocando algunas de las cosas que ha mencionado Diego. Con el proyecto Integra de USAID empezamos labores en octubre de 2021 e hicimos una ronda de talleres en las 9 ciudades capitales donde operamos. Todos los secretarios y alcaldes nos decían, no hay línea clara del gobierno nacional, no tengo claras las competencias, no tengo recursos, tengo un montón de actores de la cooperación internacional en mi territorio, yo cómo me relaciono con ellos y organizo la casa. Y tengo que prestar servicios y cómo me organizo con mis secretarías para hacerlo. Entonces, son varias formas en las que hemos venido apoyando a las ciudades. Una es, las hemos acompañado a crear mesas migratorias, son espacios donde los alcaldes con los secretarios lideran la gestión de la migración, lideran qué se hace con la migración y los migrantes en el territorio con invitados. ¿Quiénes son los invitados? Un gobierno nacional, unos actores de la cooperación internacional, pero es la alcaldía como líder del tema la que define cómo organiza la gestión migratoria. Entonces los acompañamos a crear las mesas. En el tema fiscal presupuestal, ¿qué hemos venido haciendo? Todos nos dicen, no tengo, del nivel nacional tengo los problemas del SGP que mencionaba Diego, no hay una línea presupuestal, por ejemplo, en el presupuesto general de la Nación que apoye este tema. Y nos decían, ¿y en recursos propios? Difícil la cosa, pero ¿qué empezamos a hacer? A trabajar, por ejemplo, culturas de pago de impuestos, estrategias de recaudo con los secretarios de Hacienda y los secretarios de Planeación, de manera que pudiéramos identificar de qué manera se aumenta el recaudo de impuestos y un pedacito, porque son muchas las necesidades de los municipios, se pueden destinar, por ejemplo, ¿a quién? A población migrante. Están sin duda los centros Integrate, estos centros son centros de ventanilla única, el más activo en verdad es el de Riohacha, es el que tiene más afluencia de usuarios en este momento. Tenemos 11 centros Integrate en todo el país que lideran las alcaldías, que han atendido a más de 50.000 personas en este momento, más de 80.000 atenciones, es una estrategia
en la que se organizó la oferta. Hay quienes están, las secretarías, salud, educación, las de desarrollo económico, pero también están los puntos visibles de Migración Colombia, por ejemplo. Está llegando la Registraduría Nacional, hay servicios de violencia para casos de violencia basada en género, por ejemplo, en un mismo sitio, para que la población pueda resolver sus necesidades mucho más rápidamente. Pero también hay un tema súper importante, alcalde, en el que estamos apoyando a los municipios y que pueden adoptar fácilmente todos los presentes, y es estrategias de cómo comunicamos la migración. Sin duda es costosa. Los beneficios se ven en el largo plazo si hay una regularización, por ejemplo. Las estimaciones del Fondo Monetario Internacional dan cuenta de que Colombia puede crecer casi 4 puntos porcentuales por encima de la senda que trae gracias a la migración. Pero eso pasa por aceptar que la población migrante está en el país, que desea permanecer, que si se regularizan pueden pagar impuestos adicionales a los que pueden pagar cuando pagan un IVA o un impoconsumo en las cosas del consumo del día a día. Si además comunicamos con empresarios y con otros actores las bondades que puede tener la población migrante en el territorio. Esos son los apoyos fundamentales que estamos brindando, alcalde. Creo que ya son 13 municipios en el país en los que estamos. Usted ha sido testigo como de ese acompañamiento también, alcalde. Así es, y muy agradecido, la verdad, USAID, el apoyo que USAID ha brindado al municipio a través de la cooperación internacional, el GIFEN. Fuimos una de las primeras ciudades en constituir la política pública para migrantes. El que hoy el centro esté en Riohacha, en el que podamos atender, son más de 100 personas diarias, más de 2.000 personas al mes que estamos atendiendo en asesoría de diferentes puntos, en educación, en salud, en violencia, puntos visibles, y que además hoy, bueno, el gobierno anterior, a través del documento del Estatuto Temporal de Protección, en donde le brindaba pues al usuario un documento en donde podía acceder a muchos beneficios. Hoy también el gobierno nacional debe seguir con unas políticas más agresivas o más incluyentes en el tema migratorio, y que los alcaldes municipales podamos nosotros, junto con el gobierno nacional y también con el tema de cooperación, seguir brindando oportunidades y estrategias que podamos integrar más a toda la población migrante retornada de acogida en nuestro territorio. Bueno, yo creo que Diego y Paula y a toda la audiencia, gracias por escucharnos y estar siempre presto a brindar cualquier tipo de información, desde la Cancillería, por supuesto de USAID, y a seguir compartiendo nuestra experiencia. Muchas gracias.